Amén. Y dice su palabra: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ir en palabras de oración, para que sea el Señor dirigiéndome en esta hora. Padre buen Dios, doy gracias. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, que me concede traer, Dios mío, el consejo a la palabra. Sea usted mi Dios, usando mi vida, Señor. Que toda palabra, Dios mío, que salga de mis labios, que sea de edificación para cada uno de los que están en este lugar, y para todos aquellos que lo van a ver a través de las redes sociales. Dios mío, va a control, Espíritu Santo. Espíritu Santo, usa mi vida, prepara los corazones, las mentes, Dios mío, para que podamos recibir ese consejo que usted nos ha dejado a través de su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. El tema de esta predicación, le puse: ¿cómo está nuestra vida con Dios? Vemos, dice la palabra del Señor allí, hablando Jesús, le dio allí hablar del sembrador. Dice que salió a sembrar. Habla la palabra del Señor que parte de la semilla dice que cayó junto al camino. La otra dice que cayó, alabado sea Dios, en pedregales. Parte cayó, dicen, espinos, y parte cayó en buena tierra. Dios siempre los habla a través de su palabra en diferentes formas. Dice la palabra ahí que los discípulos le preguntaban a Jesús que por qué Él les hablaba en parábolas. Dice allí en el Mateo 13:10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron que por qué les hablas por parábolas. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios siempre los hace ejemplos para que nosotros entendamos la palabra del Señor. Así como nuestro pastor, cuando él nos trae el consejo de la palabra de Dios, a veces, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos por palabras, pero como así como hace el pastor que nos trae alguna foto, ya la persona, como dice él, si no se le queda la palabra, pero se le queda a través de aquel retrato.
¿verdad? Así la palabra uno la puede entender mejor. Y así mismo yo que hacía Jesús hablándole a aquel pueblo, porque aquel pueblo no era fácil de entender el consejo de la palabra, no era fácil aquel pueblo. Y así estamos en estos pueblos también, en estos tiempos también nosotros. Que a veces no somos fáciles nosotros de entender la palabra de Dios. A veces los hace gravoso, o a veces nosotros los enojamos porque nos hablan la palabra, ¿verdad? Pero Dios siempre los va a venir hablando la palabra a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros mejoremos nuestra vida con Él, ¿verdad? Porque Dios siempre ha querido que su pueblo siempre camine en rectitud, pero siempre el pueblo ha caminado en desobediencia. Siempre Dios ha venido tratando con la gente. Dios siempre ha venido tratando en diferentes formas para que nosotros le podamos entender el consejo que Él tiene hacia nosotros. Dice en el 15 habla, en el 13:15 habla, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engruesado y con los oídos oyen pesadamente. Veo lo que aquella gente no era fácil, porque a veces cuando nosotros ya empezamos a apartarlos de los caminos del Señor, y Dios conoce nuestra condición, y Dios envía la palabra, tal vez podemos decir nosotros, ¿sabes qué? Yo creo que este hermano sabe mi vida. No es que el hermano que va a predicar sabe nuestra vida, sino es que Dios conoce nuestra condición, cómo nosotros andamos, ¿verdad? Caminando sus caminos, ¿verdad? Porque a veces los parece a nosotros. No dice que este hermano habla porque tal vez conoce mi vida. No es el hermano, no es que Dios es que pone las palabras. Dice ahí en ese mismo, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Y dice, y yo los sane. Dios, a veces nosotros, amados hermanos, Dios dice la palabra allí que Él quiere sanarnos. Tal vez nosotros estamos enfermos, pero a veces nosotros no queremos acercarnos a Dios. A veces nosotros pensamos que por lo que sabemos o tenemos, no queremos buscar de Dios. Pero Dios siempre ha buscado la manera de que nosotros entendamos, para que nosotros podamos, dice, heredar los reinos de los cielos. Tenemos que nosotros dejar cosas que a veces nos están haciendo un estorbo para servir al Señor. Sí, amados hermanos, porque si no hay un ejemplo o no hay un sometimiento a la palabra de Dios, va a ser difícil nosotros poder hablar esta palabra. Se lo va a ser difícil. Tenemos que nosotros ser un ejemplo para poder hablar esta palabra con libertad. Porque cuando nosotros vivimos en el pecado, no va a haber esa libertad de hablar esta palabra. Porque hay algo que los impide que nosotros hablemos esa palabra. Amén. Sigue diciendo en el 16, pero bienaventurados nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y lo que no lo vieron. Veis y lo que no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice la palabra del Señor que
aquellos hombres de antes tal vez quisieron escuchar o ver así como aquellos hombres cuando Jesús les hablaba. Ellos desearon ver a Jesús. Y dice allí la palabra del Señor, aquellas personas desearon ver, así como Él les enseñaba a los apóstoles, porque dice que les enseñaba el misterio. Porque Él les hablaba en parábolas a aquellas gentes, porque no entendían. Pero Jesucristo les hacía entender a ellos, ¿verdad?, el misterio del reino de los cielos. Y dice la palabra allí en el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso me hace pensar a mí de que cuando alguien viene a la iglesia, ¿verdad?, y la palabra es predicada, pero dice la palabra del Señor que llega el malo, llega el pensamiento del enemigo que ¿para qué vas a ir a la iglesia allí? Tal vez aquella palabra ya fue sembrada en el corazón, ya aquella palabra ya quedó, pero el enemigo, tal vez aquella persona vino por primera vez a la iglesia, pero ya el enemigo le pone a decir: ¿para qué vas a ir allí a perder tu tiempo? Mira que vas a perder el tiempo, has ido allí. Esas son las palabras que pone a veces, el pensamiento que pone el enemigo. O a veces a nosotros también, amados hermanos, no es para solo aquel que viene por primera vez. Porque a veces el enemigo le puede poner pensamientos de que nosotros ni vengamos a la iglesia. Mira que para qué vas a ir a escuchar a ese, ¿verdad? Pero Dios siempre, ¿verdad?, siempre Él quiere que nosotros caminemos en sus caminos. Pero el enemigo siempre quiere, ¿verdad?, de que nosotros no busquemos su presencia. El enemigo quiere que nosotros lo vayamos a perder junto con Él, ¿verdad? Pero Dios es un Dios maravilloso, un Dios bueno, que siempre lo da la palabra para que nosotros lo mantengamos agarrados de Él. Y sigue diciendo el 19: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se ha pasado, ¿verdad?, que mucha gente que se goza, ¿verdad? Mucha gente que se contentos ahí con la palabra del Señor, pero como que fueran llamaradas de tus, amados hermanos, porque de verdad, porque vemos que ahí dice la palabra, amados hermanos, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. Vemos mucha gente, amados hermanos, que escuchan la palabra, se gozan, ¿verdad? Como caminan por emoción, eso se llama como en emoción, amados hermanos. Porque de verdad mucha gente que se goza, pero es el momento. Pero si usted los ve en la iglesia, no los ve en la iglesia. Además son emocionalistas. En el momento se gozan, ¿verdad? Y tal vez vienen una vez al mes o una vez al año. Sí, que la verdad, amados hermanos, porque se emocionan en el momento. Hoy está buena la palabra, pero que va a aguantar está difícil, de verdad, amados hermanos. Porque mucha gente no dice: está buena esa palabra, sí, dele con todo. Pero si los ven a la iglesia, no los ven en la iglesia. Por eso dice la palabra, amados hermanos. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, pero es que no es fácil, pero dice: al venir la aflicción o venir un problema, dice la palabra del Señor, amados hermanos, o la persecución por causa de la palabra. Y ahí es, amados hermanos, donde a veces la gente, cuando vienen los problemas,
o las aflicciones a la vida, cuando la persona llega a los caminos del Señor, ¿verdad? Que llegan problemas a la vida. Y hay mucha gente que se desanima, se aparta de los caminos del Señor. Y es cuando más nosotros tenemos que agarrarlos más de Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente, amados hermanos, cuando llegan los problemas, las dificultades, como dice la palabra, mucha gente se desanima, ¿verdad? Porque dice, Dios no está conmigo, porque Dios me ha abandonado, porque Dios me ha dejado. Pero es que Dios quiere que nosotros los macicemos cada día en la palabra de Dios. Cada día le busquemos. Amén. Porque si nosotros, amados hermanos, venimos a los caminos del Señor, entramos, salimos, así vamos a estar, vamos a agarrar esa maña. Sí, amados hermanos, porque es como un vicio que la gente pues llega a los caminos del Señor, se sale y así andan, amados hermanos, porque no tienen firmeza. Pues nosotros tenemos que mantenernos. Como dice, esto no es del que corre, esto es del que se mantiene, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe. Así que estos caminos del Señor no es fácil, porque dice, cuando llega la persecución o la aflicción a la vida del cristiano, no es fácil, amados hermanos, porque van a venir diferentes cosas a la vida del cristiano. A ver cómo está firme, si está firme en los caminos del Señor, o anda así medio pasando el agua. Tenemos que nosotros, amados hermanos, estar firmes en la palabra del Señor, mantenernos siempre, estar nosotros seguros de lo que queremos. Si nosotros queremos cielos, tenemos que mantenernos, como dice la palabra del Señor, que el que puso la mano en el arado y vio hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Por eso estos caminos del Señor no son fáciles. Van a venir pruebas, van a venir luchas a la vida del cristiano, pero nosotros tenemos que mantenernos, porque si nosotros los apartamos de los caminos del Señor, vamos a perder nuestra salvación. Dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatan los reinos de los cielos. Pero si la persona no es valiente, ahí se va. Cuando llega la aflicción, cuando llegan los problemas, llegan las enfermedades. Sí, porque a veces nosotros, amados hermanos, le queremos a veces decir a Dios, ¿por qué? Mira cómo estoy. Tenemos que tener cuidado, o pedirle perdón al Señor si hemos pensado eso, porque con solo pensar, amados hermanos, si Dios ya los trajo a sus caminos, Dios es que los quiera que cada día nosotros lo mantengamos firmes, ¿verdad? Que cada día nosotros seamos serios en este caminar, que no andemos, ¿verdad? Un día sí, un día no. Tenemos que nosotros mantenernos en la palabra del Señor, ¿verdad? Mantenerlos en lo que hemos creído. Amén. Sigue diciendo en el Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está el problema. A veces, ahí está el problema en la mayoría, a veces, del cristiano. Sí, amados hermanos. Vean lo que dice la palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ahí es donde está el problema, que nosotros a veces los afanamos, porque la palabra es bien clara, amados hermanos. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Dice la palabra de que sirve que nosotros ganemos este mundo. Porque a veces el enemigo, amados hermanos, no dice, soy cristiano, tengo dinero, pero dice, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hacen vanos, se hacen estéril. Sí, la verdad, amados hermanos, porque cuando nosotros dejamos, solo escuchamos la palabra
y dejamos de congregarnos. Es que es una verdad, amados hermanos. Dejamos la búsqueda de Dios. Entonces nosotros ya no ver fruto en nuestras vidas. Porque nosotros vamos a estar estéril. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en más, dice la palabra. Dice el engaño de las riquezas. La palabra dice el engaño de las riquezas. Porque a veces nosotros pensamos que con la riqueza podemos comprar a Dios. Jamás. Porque así pasa, amados hermanos. Podemos dar lo que nosotros queramos a la iglesia, pero si no estamos en obediencia con Dios, de nada nos sirve. Es mejor obedecer a Dios. Amada iglesia, es mejor obedecer a Dios. Es dura la palabra, amados hermanos, pero nosotros tenemos que tener un balance en el caminar los caminos del Señor. La palabra es muy hermosa y a veces nos hace que nosotros meditemos, como yo le puse en el tema, cómo está nuestra vida con Dios o cómo está nuestra condición con Dios. Si estamos sirviendo bien o estamos a nuestra manera. Y sigue diciendo en el 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Porque cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a andar en los caminos del Señor, porque la palabra nos dice que no seamos solo oyedores, sino dice que seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que dar frutos. Pero pasamos todas estas partes de los que habla del sembrador. Pero nosotros tenemos que ser como la última que dice, la que cayó en buena tierra. Sí, porque nosotros queremos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que nosotros buscar del Señor. Tenemos que buscarle, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Dios. Que nosotros caminemos en sus caminos y empecemos a dar frutos. Si no hemos dado fruto, tenemos que cada día nosotros afirmarnos en los caminos del Señor para poder nosotros dar buenos frutos que produzcan al 100, al 60 y al 30, dice. ¿Verdad? Hay 3 diferentes números ahí. Pero de nosotros depende, amada iglesia, de que cómo le queremos servir a Dios. Porque de verdad, amados hermanos, es bonito servirle al Señor. Es lo mejor que puede ver en la vida del ser humano. Amén. Es lo mejor que puede ver. Nada de este mundo. Podemos tener de todo, pero no hay como servirle a Dios, porque estamos nosotros preparándonos o preparados para que cuando venga Cristo, que no vamos a hacer nosotros como dice la palabra del Señor ahí en el 13:22, el que fue sembrado, dice, entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y eso es lo que ha venido destruyendo al pueblo de Dios. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Eso es lo que ha venido haciendo, destruyendo el pueblo del Señor. Porque a veces nosotros pensamos que con tener mucho o riquezas, pero estamos dejando lo mejor, que es la búsqueda de Dios. Sí, amados hermanos.
donde venimos nosotros a escuchar el consejo de la palabra, donde venimos a prepararnos, donde Dios nos trae el consejo, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Porque Él no quiere, amada iglesia, que nosotros los perdamos. Él no quiere que los perdamos, sino que Él quiere que el día que Él venga, o el día que llegue la muerte, nosotros estemos bien con Él. Amén, amada iglesia. Tenemos que nosotros, amada iglesia, decidir si le vamos a servir al Señor o vamos a seguir a nuestra manera. Dios quiere que haya un cambio en nuestra vida. Dice el sembrador fue a sembrar y la semilla cayó en diferentes partes de tierras. Pero yo preferiría mejor la que cayó en buena tierra, porque las otras tal vez escucharon, pero la mejor es la última que dice allí, que cayó en buena tierra. Porque es lo que quiere Dios, que nosotros seamos de bendición para muchos, que seamos un ejemplo, que no vayamos a ser nosotros piedra de tropiezo para muchos. Sí, amados hermanos, Dios quiere que nosotros andemos una vida que le agrade a Él. Amén, amada iglesia. Amada iglesia, esto es lo que Dios puso en mi corazón. He terminado el consejo de la palabra de Dios. Si alguno, amada iglesia, la palabra le ha hablado, está al altar. Podemos pasar, amados hermanos y hermanas, y que sea el Señor ayudándonos a que caminemos en sus caminos, que le pongamos a cuentas y que demos buenos frutos. Frutos que un día van a ser recompensados, no por el hombre, sino a ser recompensados por Dios. Esos frutos que esos frutos que demos, que mucha gente se salvará si nosotros damos frutos. Que Dios nos ayude cada día, pueblo del Señor, para que nosotros caminemos en sus caminos y no perdamos esa salvación que Dios nos ha dado. Padre buen Dios, gracias le doy, Dios mío, por este momento, Dios mío, que me ha permitido traer tu palabra, Dios mío. Pongo tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío, que han pasado este lugar. Sé, Dios mío amado, que tú envías la palabra, Dios mío, y que una palabra hace la diferencia en nuestra vida, Señor. Sé, Dios mío, que su palabra le envía a tiempo, para que nosotros no vayamos a decir en aquel día que usted no lo ha hablado. Usted siempre queriendo lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos, Padre. Dios mío, que cada día seamos, Dios mío, hombres y mujeres, Dios mío, que demos frutos, Dios mío, al 100, al 60 y al 30. Porque es lo que tú quieres, Dios mío, que nosotros hagamos. Ayuda, Dios mío, a la iglesia, a la última trompeta. Ayuda, Dios mío, a todos aquellos que nos estuvieron escuchando a través, Dios mío, de las plataformas del Facebook.
Ayuda a cada uno, Señor, para que caminemos en tus caminos, Señor amado, y estemos a cuentas. Gracias, Dios mío. Todos aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, si alguno va a aceptar a Jesucristo como